Hoy en Los Doctores. Cuando el cuerpo pierde parte de su capacidad para protegerse de infecciones como virus, bacterias y hongos, aumenta el riesgo de otras enfermedades. Creo que se debía a falta de vitaminas, no alimentarme bien, y creo que la falta de ejercicio también ayuda a que estemos bajos de defensa. Descubra cómo identificar las defensas bajas y qué hacer para recuperarlas. Además, cuando las bacterias o virus ingresan al oído, generan inflamación, dolor y hasta problemas de la audición. Aprenda a tratar las infecciones de oídos para evitar daños mayores. Acompáñenos en la cita médica de Hoy en Los Doctores con Mariela Montero. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo no soy Mariela Montero, pero ella los acompañará el día de mañana. Mi nombre es Susana Peña, un gusto, como siempre, estar con ustedes aquí en Los Doctores. No importa el día de la semana, ya ustedes vieron los temas importantísimos que tenemos para el día de hoy, y el primero que vamos a ver es sobre las defensas, porque a usted le ha pasado que se enferma constantemente y le dicen, tiene las defensas bajas. Esto es cierto. ¿Por qué se bajan las defensas? Pero lo más importante, ¿qué podemos hacer para levantarlas en caso de que sí las tengamos bajas? Bueno, el día de hoy vamos a conversar de este tema con la doctora Silvia Castro Aguilar. Ella es médico general y también tiene una maestría en inmunología. Doctora, buenos días. Buenos días, Susana. Muchas gracias por tenerme por acá. Y ojalá pueda aclararle algunas de las dudas que tienen en relación a las infecciones recurrentes. Qué común es escuchar eso. Tiene las defensas bajas, ¿verdad? Eso estábamos discutiendo previamente y en efecto, en verdad el sistema inmune trabaja de diferentes maneras. Una de las cosas importantes en el sistema inmune, que son esas defensas indispensables que tenemos, es vivir en un balance. Entonces no es que se nos bajen ni que se nos suban, es tratar de siempre tenerlas en un control. Y eso es la idea de lo que nos gustaría contarles hoy un poquitito más en relación a cómo logramos ese balance perfecto para que el sistema inmune esté trabajando en su mejor versión. Bueno, doctora, si quiere empecemos por eso, que es lo más básico. ¿Cómo funciona el sistema de defensas del cuerpo? Claro, el sistema de defensas en verdad se llama el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no solo se encarga de las infecciones y el manejo de ellas, sino que se encarga prácticamente y se encuentra prácticamente en todo nuestro cuerpo. Vamos a tener ciertas células que van a estar rondando por los diferentes lugares a donde podemos tener infecciones, vigilando cómo está nuestro sistema, con quién estamos en contacto, qué hay en el ambiente, y ellas van a reaccionar dependiendo de las cosas que nos encontramos. Cuando nosotros hablamos de que las defensas están bajas, usualmente lo que queremos decir es que ese sistema inmune perdió su balance, y al perder su balance dejó de ir a donde tenía que ir a buscar si habían virus, dejó de poder controlar a las bacterias que viven con nosotros y otro montón de pequeños detalles, digamos, asociados al ambiente que el sistema inmune tiene que tratar de adaptarse. Entonces, prácticamente el sistema inmunológico lo podemos dividir en dos partes. En una parte que se llama el sistema inmune innato, o sea, es el sistema que va a atacar inicialmente a las infecciones, y después el sistema inmune adaptativo, que es como el jefe del innato. Una vez que ya tenemos entrenado a los que en verdad saben de la materia, que sería el adaptativo le da señales al sistema inmune innato para tratar de buscar el balance. Que si este virus, que si esta bacteria o este virus es malo, que si este hongo nos puede hacer daño o no. Eso el sistema inmune lo reconoce a través de señales que nos dicen que están muriendo células. Entonces es ahí donde nos dice, no es solo tener la bacteria, no es solo tener el virus, sino que el virus esté dañando cada una de esas células. Y así es como el sistema inmune entonces logra tratar de balancear. Cuando ya no hay muerte de esas células, entonces el sistema inmune tiene que volver a bajar su intensidad para volver a controlarlo. Entonces ellas se suben con un estímulo y se bajan cuando dejamos de tener ese
microorganismo, antígeno, cáncer, lo que sea que esté atacando el sistema inmunológico. Y volvemos a tener el balance. Y es ahí a donde algunas condiciones de nuestro día a día pueden hacer o que el sistema inmune se quede activo, o más bien que el sistema inmune se agote, se canse y baje a lo que llamamos defensas bajas. Pero en verdad podríamos tener alteraciones asociadas a infecciones cuando están muy activadas o cuando están muy desactivadas. Entonces, lo que buscamos siempre es buscar ese balance asociado al sistema inmunológico. Les recuerdo que más adelante vamos a abrir el consultorio precisamente para que usted le pueda hacer todas las consultas que tenga sobre las defensas a la doctora Silvia Castro Aguilar. Estamos hablando de las defensas, cómo saber si las tenemos bajas y sobre todo qué hacer para subirlas en caso de que sea necesario. Doctora, la pregunta que yo le quiero hacer es, si perdemos ese balance del sistema inmunológico, ¿sí se manifiesta más en el sentido de que nos resfriamos más, nos dan más infecciones? ¿Cómo se manifiesta? Okay. Entonces, cuando el sistema inmune está asociado a una infección, usualmente vamos a tener dos razones por las cuales el cuerpo podría infectarse. El primero es que hayan demasiadas bacterias. Entonces, aunque tengamos un muy buen sistema inmune, estamos expuestos a muchísimos microorganismos que no podemos controlar. Esa es la primera. Y la segunda sería más o menos lo que vienen hablando, que es que no tenemos todas las condiciones para poder atacar a los microorganismos. Entonces, usualmente, cuando nosotros tenemos esas infecciones recurrentes, o no sé, los chicos que van a la escuela, que usualmente se infectan una respiratoria, una gastrointestinal, una diarrea, un resfriado, y así, digamos, es porque probablemente están muy expuestos a muchos microorganismos que su sistema inmune adaptativo no conocía. Entonces van a hacer un proceso infeccioso. Por eso es conforme se van haciendo más grandes, ya no se van enfermando tanto, porque el sistema inmune adaptativo controla más ese balance. Se va preparando mejor. Se va preparando mejor y va conociendo los microorganismos que tenemos en nuestro ambiente. Entonces ya no va a reaccionar muchísimo, sino que se va a mantener, digamos, en un balance suficiente para eliminarlas, pero no dañarlos por completo. Ahora, las personas que sí tienen las defensas bajas, ¿por qué razón se les bajan? ¿Cuáles son las causas principales? La causa más común de disminución de defensas es lo que nosotros asociamos a que nosotros mismos lo inducimos, que son aquellas veces que damos algunos fármacos que nos disminuyen las defensas. Los medicamentos que más disminuyen las defensas son los esteroides. ¿Okay? Esa inyeccioncita que se ponen cuando tienen un resfriado o esas pastillitas que se dan por tiempos cortos son inmunosupresores. Y bueno, eso no se debería utilizar de manera aguda, sino que los debemos de usar en pacientes que tienen enfermedades donde el sistema inmune perdió ese balance y tenemos que bajarlo. Pero la causa más común de inmunodeficiencias se asocia a medicamentos que nosotros indicamos. Y ahí es donde tenemos que medir el riesgo-beneficio. Otra de las razones más comunes por las que puede haber una disminución del sistema inmune es la infección del virus HIV, ¿verdad? El virus de la inmunodeficiencia humana. Se llama inmunodeficiencia porque lo que hace es disminuir, apagar a ese sistema adaptativo que habíamos venido hablando. Y las otras razones es porque hay ciertos chicos que nacen con enfermedades raras, a donde tienen algunas mutaciones que no permite que ese sistema inmune haga alguna función específica. Entonces a eso los llamamos inmunodeficiencias, usualmente primarias. Tenemos otras que llamamos inmunodeficiencias secundarias, y las inmunodeficiencias secundarias están asociadas a las cosas que nosotros podemos hacer. Una, los medicamentos que les estaba contando. Otro, digamos, el consumo excesivo de alcohol. Otras que van a ser como locales, como lo que hace el tabaco en la vía aérea, que nos disminuye esas defensas. Entonces, hay muchas cosas en nuestro día a día que siempre los asociamos con estilos de vida poco saludables que también influyen en la función y el equilibrio del sistema inmune.
inmunológico. Doctora, salimos a la calle para preguntarle a todos los televidentes, ¿sienten que se enferman más? ¿Por qué razones creen que lo hacen? Bueno, vamos a ver el siguiente sondeo aquí en Los Doctores. Sí, vieras que hace un tiempo atrás me enfermaba mucho de la gripe. Sí, creo que se debía a falta de vitaminas, no alimentarme bien, y creo que la falta de ejercicio también ayuda a que estemos bajos de defensas. Sí, más cuando llegan las lluvias. Me imagino por las defensas bajas de cada persona. Considero que es muy importante el consumo de frutas, porque en las frutas tenemos muchas vitaminas. Después hacer ejercicio, tomar mucha agua y estar con control médico por aquello de alguna cosita que ande ahí fallando que no sepamos qué es. Y me imagino que algunas vitaminas, cuidarnos de las lluvias, del sol. Pues sí, sí he escuchado, porque de mi abuelita y mi mamá uno ha escuchado siempre remedios caseros, digamos, como el tomarse un caldito de frijol con guineo, ¿verdad? Que ayuda, comer hígado, que ayuda, juguito de naranja, que ayuda bastante. ¿Ves? Cositas así uno ha escuchado. Un montón. ¿Cómo cuáles? Como jengibre, ruda, un montón de cosas. Muchas gracias a todas las personas que participaron en este sondeo, doctora. Y quiero aprovechar porque aquí escuchábamos algunas creencias populares. Por ejemplo, cuando decimos que las vitaminas, y yo le voy a decir, por ejemplo, mi mamá siempre dice todas las mañanas vitamina C para que no se enferme. ¿Esto ayuda al sistema de defensas? Entonces, para contarles de eso tenemos que ir un poquito más adentro. Cada una de esas células que forman parte del sistema inmune tienen herramientas que utilizan para poder eliminar a los microorganismos. Y hay algunos de esos que necesitan un proceso de oxidación, a donde entra el virus, la bacteria y la misma célula, como por decirlo de alguna manera, con sus herramientas, lisa o deshace el microorganismo. Y muchas de las vitaminas los consideramos antioxidantes, ¿okay? La vitamina C, la vitamina E son antioxidantes. Entonces, cuando el sistema inmune está muy arriba y tiene mucho óxido, porque son las herramientas que usan para eliminarlos, bajarlo no funciona, a volver a ese equilibrio. Entonces, es lo mismo que les estaba tratando de contar, siempre es volver a ese equilibrio. Muy bien que nos ayude y nos ataque y nos elimine los microorganismos, pero siempre tenemos que volver a ese balance. Y las vitaminas nos permiten este balance junto al zinc y al hierro, que son de los más importantes en estas pequeñas concentraciones. Y ahí es a donde vamos, comer una dieta balanceada, donde comamos al menos 5 colores por día de frutas, vegetales y ensaladas. Es muy probable que cumplamos con las necesidades nutricionales para el sistema inmunológico. Entonces, es ahí a donde tal vez no necesitamos mucha cantidad, sino que comer de manera variada alimentos que tengan muchos colores. Entonces ahí es donde las vitaminas nos funcionan. Suplementarnos con vitaminas no necesariamente es o no es una necesidad, sino que más bien es consumir suficientes alimentos que tengan vitaminas, zinc, hierros y nos ayuden entonces a volver a ese balance. Entonces la suplementación solamente en los casos que sea necesaria y con supervisión médica, ¿verdad? Que es importante. Así es, definitivamente es indispensable la alimentación balanceada, donde tengamos todo, y la suplementación solo en aquellos casos que sea necesario y con ayuda de algún profesional en salud. Ahora, doctora, ¿hay algún examen que les diga a ustedes las defensas están bajas? ¿Cómo hacemos nosotros ya para diagnosticar, ok, sí, tengo las defensas bajas? Okay. Y una de las cosas más importantes es que las células del sistema inmune son las células que vemos en el hemograma. Entonces el hemograma para nosotros es una gran ayuda. Hay veces que ni siquiera nos dice si hay una infección o no, sino que nos dice cuáles están elevando y cuáles están disminuyendo. Y eso en cierto modo nos habla de cuáles funciones
está haciendo el sistema inmune. Entonces, por ponerles un ejemplo, las personas que tienen infecciones con parásitos, se les elevan ciertas células en el hemograma que no se elevan cuando tienen una infección por bacterias. Entonces, eso nos orienta a nosotros hacia dónde está la infección. No necesariamente si tiene, antes de una infección, si tiene las defensas bajas. Lo único que nos dice es hacia dónde está respondiendo el sistema inmunológico. Hay otros estudios que más o menos los utilizamos para hacer el diagnóstico de inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias, pero esas sí van totalmente dirigidas a cuál gen creemos que está siendo afectada, a si creemos o no que hay un riesgo para tener una inmunodeficiencia por el virus de la inmunodeficiencia humana o HIV. Y entonces esos exámenes también nos ayudan, pero sería, digamos, con el enfoque de hacer un diagnóstico dirigido a cuál es esa inmunodeficiencia que está teniendo el paciente. Es algo que puede ser circunstancial, que digamos, después de un tiempo puedo volver yo a mi sistema equilibrado sin ningún problema. En esas condiciones a donde estamos hablando, no, pero en las inmunodeficiencias secundarias, eso sí. Sí, claro, porque si nosotros entonces volvemos a quitar, digamos, el consumo de alcohol, el sistema inmune mágicamente, porque en verdad que es maravilloso, responde a los estímulos y vuelve a la normalidad. Si no sé, por ponerles un ejemplo común, los chicos salen de la escuela a vacaciones, el sistema inmune ya no está en contacto con tantos microorganismos, vuelve a balancearse y llegar a su estado basal. Cuando comenzamos a utilizar el lavado de manos, entonces ya no andamos con cantidad grandes de microorganismos en las manos, el sistema inmune vuelve a su normalidad. Y eso es, digamos, la maravilla que tiene el sistema inmunológico, que reacciona muy bien, pero también la idea es que vuelva a su balance ideal. Por lo que le entiendo, el sistema inmune aprende, digamos, va aprendiendo paso a paso. A veces los papás se preocupan mucho, no vaya porque están enfermos, no porque se van a enfermar, no porque esto, ¿verdad? El niño debe estar también en contacto con esto para que su sistema inmune adquiera las herramientas necesarias. Definitivamente, es una de las cosas más importantes que tenemos en el sistema inmune adaptativo, y por eso es que tiene el nombre adaptativo. Se va a adaptar a esas condiciones propias, se va a adaptar a esos microorganismos, va a aprender cuáles le causan daños y va a hacer lo que nosotros llamamos memoria. Y es ahí a donde viene la maravilla de las vacunas, que nosotros podemos poner un microorganismo o algunas partes del microorganismo y dar una respuesta inmunológica que se adapte, que esté ahí guardada y que aprenda y tenga su memoria para poder enfrentarse en el momento que en verdad tenga que tener contacto con el microorganismo. Son las 10:18 de la mañana. Vamos a abrir en este momento nuestro consultorio. Recuerde que puede llamarnos al teléfono del estudio que aparece en pantalla 2290-6235, también escribirnos al WhatsApp 6477-7778. Estamos con la doctora Silvia Aguilar, quien nos está hablando sobre el tema de las defensas. Ya precisamente, doctora, tenemos algunas consultas por medio del WhatsApp. Dice, tengo 39 años y tengo fibromialgia y por lo general me da mucha gripe, aunque tomo muchas vitaminas, hago ejercicio y como muy bien. Eso va a depender un poquito de lo que nosotros o lo que los médicos le estén prescribiendo para la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad que hemos visto que está muy asociada al sistema inmunológico. Y hay muchas veces que para controlarlo podemos dar algunos antiinflamatorios, podemos dar hasta algunos medicamentos inmunosupresores y logran, digamos, bajar esa inmunidad. Y es lo que yo les decía que es la forma más común de inmunodeficiencia que tenemos, cuando damos un medicamento que nos puede bajar un poco las defensas. En fibromialgia, algunos de los pacientes necesitan consumir esos medicamentos. Entonces podría ser una opción en particular, digamos, de esta paciente. Aquí otro televidente nos consulta, ¿los antibióticos nos afectan las defensas? Esa es una pregunta lindísima. Es lo mismo que yo les estaba tratando de contar ahora. Cuando nosotros estamos expuestos a mucha cantidad de microorganismos, entonces el sistema inmune necesita muchos
defensas para tratar de manejarlas. Aunque más microorganismos, más defensas vamos a necesitar. Los antibióticos lo que nos hace es que nos disminuye la cantidad de bacterias bueno, en el caso, digamos, antibacterianos, nos va a disminuir la cantidad de bacterias. Y entonces para el sistema inmune, ya ahora con más defensas, va a poder de manera más sencilla eliminar a esa bacteria en este caso en particular. Lo más importante aquí es pensar que lo que estamos bajando es la cantidad de microorganismos que hay y que las defensas están atacando de la misma manera. ¿Qué sí puede pasar? Que en las infecciones prolongadas o cuando hay muchas infecciones, el sistema inmune ha tirado ya todos sus soldados, por decirlo de alguna manera, y de un pronto a otro ya no tiene suficientes proteínas, ya no tiene suficientes células, y es ahí a donde la gente puede confundirse en que es el antimicrobiano el que no está o el que está causando que las defensas disminuyan. Pero en verdad es probable que se haya comenzado muy tarde el antimicrobiano y entonces ya el sistema inmune había tenido que atacar por mucho tiempo y se haya quedado sin algunas municiones. Doctora, tenemos una llamada desde Cartago. Vamos a saludar a don Manuel Alves. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarlo, don Manuel. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Qué dicha, me alegro. ¿Cuál es su consulta? Fíjese que yo tengo el síndrome de Sjögren o sarcoidosis, pero pucha, cómo me ha costado lidiar con eso y tengo muchas repercusiones en el hígado. Algo para tratar de controlarlo, hago dieta, como saludable, pero es un tema. Gracias. Gracias a usted por llamarnos, doctora. La sarcoidosis es una enfermedad de acúmulo. Entonces, cuando las células se dañan por alguna u otra razón, el sistema inmune, parte de lo que tiene también es el proceso cicatrizal. Entonces, pretende, digamos, poner como una capa de cemento a donde se destruyó las células. Y en el caso de las enfermedades de acúmulos, como la sarcoidosis, en vez de poner ciertas sustancias, se comienzan a poner sustancias que se acumulan de manera diferente y la cicatriz no es eficiente, ni para cerrar, ni para quitar la inflamación. Entonces la inflamación persiste. Y esto en algunos pacientes y al principio es muy difícil lograr un balance en este sistema inmunológico, pero eventualmente con la actividad física, con la alimentación, los pacientes pueden recuperar bastante y esperamos que así sea, don Manuel. Así es que sígale poniendo a esa alimentación balanceada y esa actividad física que definitivamente le va a traer beneficios a largo plazo. Para los que nos están preguntando por el nombre de la doctora, ella es Silvia Castro Aguilar, es médico general con una maestría en inmunología. Precisamente por eso estamos hablando del tema de defensas. Aquí, doctora, hay una pregunta de una mamá preocupada que seguro es el caso de muchas más, así que quiero hacerla para que usted nos aclare. Dice, soy Paulina, un saludo para ella. Mi hijo tiene 5 años, él se enferma a cada rato y no sé qué hacer porque le da mucho dolor de estómago y me dicen que tiene las defensas bajas. No sé qué darle para que él esté mejor. Aquí es muy importante considerar lo que les había dicho antes. Los chicos se enferman porque están exponiéndose a una cantidad de microorganismos que nunca antes se habían expuesto. Entonces el sistema inmune tiene un órgano que funciona más o menos de los 0 años a los 5 años en su máxima expresión, que se llama el timo. Y en el timo es a donde el sistema adaptativo se entrena. Y esos primeros 5 años son indispensables para que se vayan, digamos, como acomodando a ciertos microorganismos que viven en nuestro ambiente, que viven con nosotros. Y estos chicos no tienen, todos los chicos no tienen este sistema inmune adaptativo totalmente desarrollado. Entonces, Paulina, todo esto se lo cuento con el afán de contarle que esto es parte del entrenamiento que tiene el sistema inmunológico, ¿okay? Y no porque usted le dé algún suplemento, no porque usted le dé algún medicamento, esto va a cambiar. Lo que sí es muy importante es enseñarle cuáles son esas cosas que van a evitar que lo infecte. Uno es el lavado de manos. Si usted le enseña que cada vez que sale del baño se lava las manos o que antes de comer se lave las manos, es muy probable que tenga menos microorganismos cuando consume los alimentos o cuando se toca la nariz, los ojos, y entonces disminuya la cantidad de
microorganismo que lo podría infectar. Y la otra cosa que es muy importante es la vacunación. Por eso es que la gran mayoría de las vacunas se aplican en los primeros 4 años de vida. ¿Por qué? Porque el timo es el que se va a entrenar, es el que va a entrenar a esas células a tener una defensa de por vida de estas enfermedades. Entonces es muy importante que a los chicos pequeños nos aseguremos que tengan todas las vacunas y además de eso, que tengan una vida saludable, que salgan a jugar, que consuman alimentos como frutas, verduras y ensaladas, idealmente que tengan los 5 colores, o sea, verde de la lechuga, rojo del tomate, morado de la cebolla o de la remolacha, naranjado de la zanahoria o ya les dije el rojo, ¿verdad? El amarillo del banano. O sea, lo importante es que tratemos de siempre darles todos los diferentes colores para que entonces ellos tengan de todos estos pequeños suplementos o oligoelementos que necesita el sistema inmune y otros sistemas para funcionar de la mejor manera. Importante el consejo entonces para Paulina y para todas las mamás preocupadas por el tema de las defensas de sus hijos. Vamos ahora a recibir a Tatiana López, quien nos llama desde Coronado. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, yo creo que es la misma pregunta que hicieron ahorita. Es que yo tengo una bebé de 1 año y 4 meses. Desde que le pusieron las inyecciones del 1 año y 3 meses, viene para atrás. Casi todos los días pasa enferma, le hago vitaminas y todo. Y vieras que no se recupera. Siempre tiene casi prácticamente 1 mes y tal vez un poco más que solo pasa enferma y enferma y enferma. No sé si es falta de vitaminas o qué puede ser. Paulina, una pregunta. Tatiana, una pregunta. Cuando usted dice que viene para atrás, ¿a qué se refiere? Que solo enferma, con moquitos, con mucha tos, con estornudo, o sea, no levanta, por más que, digámosle, tal vez le compre algo que no sea por la caja, porque en la casa los como acetaminofén o cosas así, y por fuera le compro algunas cosas y aún así no, o sea, ella no levanta esos moquitos, ni tos, ni nada, sigue igual. Okay. Gracias por llamarnos, doña Tatiana. Doña Tatiana, vea, en verdad una de las cosas importantes en los primeros 2 años de vida es que los chicos van a estar expuestos a diferentes cosas. Uno, si todavía tiene lactancia materna, es muy probable que eso le esté protegiendo, porque la leche materna tiene unas proteínas que hace el sistema inmune adaptativo de la mamá y se las pasa al bebé. Entonces, si usted todavía está dando leche materna y usted está en contacto con el mismo virus que el que está en contacto el bebé, es muy probable que usted le pase de sus defensas a bebé para protegerlo. Eso es una de las cosas que les quería comentar. Y la otra cosa, doña Tatiana, es que al fin y al cabo estas cosas sí hay que personalizarlos y ver en particular qué es lo que está teniendo su chiquitilla. No sé si hay algún antecedente de asma o en la familia, o si tenemos alguien que fume en la familia. Tendríamos que asegurarnos que no tenga estos factores que podrían hacer que el sistema inmune del tracto respiratorio tal vez no esté sacando toda la tarea, por decirlo de alguna manera. Pero desde el punto de vista, usted debería de alimentarla bien, si está con lactancia materna, continuar la lactancia materna y en caso de que continúe así, en verdad consultar con un médico para que pueda orientarla muy bien hacia cuál es el caso en particular de su bebé, doña Tatiana. Gracias a todos los que participaron en este consultorio. También quiero agradecerle a usted, a la doctora Silvia Castro Aguilar, por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, muchas gracias por toda esta información. Susana, muchas gracias y espero no haberlos enredado un poquito porque el sistema inmune tiene un montón de diferentes variables. Y es complejo y está en todo lado. Yo siempre le digo a los pacientes que la persona que logra controlar la inflamación y el balance del sistema inmune probablemente logra controlar cualquier enfermedad que esté asociada. Así es que cualquier enfermedad en general, todas las que están asociadas al Con ese consejo nos quedamos, doctora. Muchísimas gracias. Un placer. A las 10:30 de la mañana, en 30 minutos aproximadamente, se prevé que la presidenta electa, Laura Fernández, anuncie cuál será el equipo que la va a acompañar en los próximos 4 años de gobierno. Precisamente vamos a hacer un contacto con Michelle Campos, que se encuentra en el Teatro Melico Salazar y nos tiene todos los detalles. Michelle, buenos días.
Muy buenos días, Susana. Nos encontramos justamente en el Teatro Melico Salazar, donde esta mañana la presidenta electa Laura Fernández dará a conocer los nombres de las personas que la acompañarán a ella en su gabinete del periodo 2026-2030. Por ahora se mantiene la expectativa, se desconoce si el presidente Rodrigo Chávez estará ocupando alguno de los cargos dentro de este gabinete. También hay otros nombres que pues se tienen en duda hasta el momento. Todo es completamente incierto. Será ella la que dé a conocer quiénes serán estas personas que estarán en su equipo de trabajo a partir del próximo 8 de mayo, que la acompañarán a ella con su gobierno. Justamente algunos de los temas que más preocupan a las personas en este momento es si se continuará con los jerarcas, por ejemplo, como de seguridad. Esto ante el incremento de homicidios que hemos tenido durante los últimos 4 años, la crisis de inseguridad que afecta al país. Temas como educación también se tienen a la expectativa si habrá algunos cambios, y pues estaremos informando con más. Vuelvo con ustedes, compañeros. Día Mundial de la Higiene de Manos. El 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Higiene de Manos, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud para destacar la importancia del lavado de manos en la prevención de infecciones. La higiene de manos es una de las medidas más efectivas y sencillas para evitar la transmisión de microorganismos que pueden causar enfermedades, especialmente en entornos de atención médica. Lavarse las manos correctamente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol ayuda a reducir infecciones y proteger tanto a pacientes como a personal de salud y a la comunidad en general. 10:32, gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Nada más recordarles que a partir de las 11 de la mañana en Calle 7 Informativo puede estar al tanto de este anuncio que va a hacer la presidenta electa Laura Fernández. También una transmisión que se realizará a través de nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica y nuestra página web teletica.com. Continuamos ahora con el segundo tema del día, un tema muy importante porque ¿quién no ha tenido una infección de oído? Y esto es muy importante. ¿Qué las provoca? ¿Cómo podemos evitarlas? Les presento a la invitada que nos va a hablar de este tema, Maricruz Zamora, quien es audióloga. Ella se encuentra acá con nosotros. Maricruz, bienvenida. Muchas gracias, Susana. Yo feliz de estar acá con ustedes. No, un placer porque de verdad, como le decía, es un tema muy frecuente. Demasiado frecuente. Es un tema que se presenta muchísimo y que muchas veces se pasa por alto también, ¿verdad? Y que hay mucho desconocimiento de parte de... Entonces, yo feliz de estar acá para poder comentarles un poquito sobre esto. La primera pregunta que le quiero hacer, ¿hay alguna población que sea más susceptible a tener infecciones? No sé, estamos hablando de niños o en etapas adultas también es común. Es común en todas las etapas, pero sí es cierto que los niños suelen ser muchísimo más susceptibles a tener infecciones de oído. Esto porque los niños tienden a estar muy expuestos a virus, bacterias, que en las guarderías, en el kinder, y también hay un tema muy importante y es que nariz, oído, garganta están conectados. Los niños suelen tener, hay un canalito que conecta nariz con oído y esto hace que sea un poquito más corto, más horizontal y por ende se acumule más moco y genera más infecciones también. No sé si tiene algo que ver, pero el hecho, digamos, de estar en piscinas, de meterse al mar, puede provocarlo. Sí, totalmente porque el principal enemigo de las infecciones es la humedad. Lo que necesita un hongo, una bacteria para poder crecer es un medio oscuro y un medio húmedo. O sea, el oído es la casa perfecta para que crezca un hongo o una bacteria. Entonces, cuando nosotros vamos a las piscinas normalmente están sucias, ¿verdad? Y si no usamos protectores auditivos, esa agüita va a entrar en el oído, queda ahí, y empieza a generar un proceso infeccioso bastante importante, empezando por inflamación, luego empieza a haber líquido dentro del oído y por ende se generan las infecciones. Esto le puede pasar tanto a niños como a adultos. ¿Qué es lo que pasa dentro del oído cuando tenemos una infección? Bueno, hay distintos tipos de infecciones, porque bueno, hay un montón, pero para explicarles un poquitito, acá traje este oído, este es el oído de nosotros, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes partes. Entonces está el oído externo, que es básicamente la orejita y el conducto,
Entonces, las infecciones que pasan en oído externo, médicamente se le llama otitis, por aquello de que lo lean por ahí, son otitis externas. Entonces, lo que pasa es que hay una inflamación a nivel de cartílago y esto empieza a generar una infección posteriormente. Esto normalmente pasa, y es muy común, yo sé que muchos se van a identificar porque pasa por meterse cosas en los oídos. Aplicadores, porque los famosos aplicadores y hisopos, ¿verdad? Pero hay cosas todavía más comunes y que uno diría imposible, pero no me diga que los audífonos. Sí, uno normalmente debería de limpiar los audífonos para música y a uno se le olvida, uno llega y se los pone y sale y no los limpia, ¿verdad? Entonces, esas cosas que entran sucias al oído, a veces hasta las llaves del carro. Yo he tenido pacientes que me dicen, yo me rasco con las llaves del carro y claro, las llaves están súper sucias o las prensitas negras y eso genera que la pielcita del oído se lacere o se empiece a romper y por ende empieza a crecer algún honguito así y se hace una infección. Eso es la otitis externa. Luego está la otitis media, que es la que se genera detrás del tímpano. Entonces, este es el tímpano y casi siempre está detrás. Esta sí se genera muchísimo por un problema a nivel, llámese una gripe, personas riníticas, porque como les comentaba, nariz, oído, garganta están conectados. Entonces, están conectados por este canal que vemos por acá. Entonces, lo que sucede es que ese canal se inflama y al inflamarse, entonces no puede equiparar el aire que hay dentro del oído. Entonces, al no entrar buen aire, por decirlo de alguna manera, empieza a inflamarse, empieza a generarse líquido y por ende ahí se hace la infección. ¿Y cuáles son las manifestaciones que siente la persona? Me imagino que eso provoca mucho dolor. Bueno, esto es un mito. No todas las infecciones de oído duelen. Importante. Esto es importantísimo porque sí, uno escucha infección de oído igual dolor y me revuelco del dolor, ¿verdad? Y es cierto, las infecciones, a quien le da una infección de oído con dolor no se le olvida porque es terrible, pero no todas duelen. Muchas de las infecciones de oído se manifiestan con sensación de oído tapado. El famoso oigo pero no entiendo, siento como, los pacientes siempre me dicen, yo me siento como metido entre un tarro. Esa es como la descripción exacta, se sienten como si estuvieran tapados, muchos empiezan a sentir como si tuvieran líquido dentro del oído y en muchas ocasiones les da hasta un tinnitus, que es un zumbido en el oído. El tinnitus es una alerta de que algo no está bien. Entonces casi siempre esas son las manifestaciones, sí puede haber dolor, que sí es lo más común, pero también pueden aparecer otras cosas, incluso hasta vértigo, producto a. Eso le iba a comentar, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no trato a tiempo, no trato bien una infección de oído, por ejemplo, con la audición? ¿Qué puede pasar? ¿Podría perderla? Sí. Totalmente. De hecho, a nivel audiológico es lo que a nosotros más nos preocupa, las infecciones de oído recurrentes y que no son bien tratadas, porque hay muchas personas que dicen, siento el oído tapado, porque sí, las que duelen uno va y busca ayuda de una vez, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuando no nos duelen, lo que sentimos es el oído tapado y uno dice, no, pues ahorita me destapo. Sí, lo deja pasar y no busca ahorita ayuda. Me destapo, ¿verdad? Y pasan los meses y se está creando ahí la infección y eso empieza a correr, digamos, y empieza a dañar los huesitos del oído y el tímpano incluso. Entonces, por ejemplo, a nivel auditivo, si hay infección detrás del tímpano, que hay líquido, eso es como que, imaginémonos un globo. Entonces, cuando uno se imagina un globo y empieza a llenarlo de agua, llega un punto donde el globo se explota. Entonces, lo que pasa con tímpano es que él empieza a bombarse y la infección tiene que salir por algún lado. Y cuando tiene que salir por algún lado, lo que hace es perforar el tímpano. Y cuando se genera alguna perforación a nivel de tímpano, que es esta estructura de acá, ahí sí, se genera una pérdida auditiva. Y en muchas ocasiones esa pérdida suele ser permanente. Y en la parte de pérdida auditiva nos afectan todo, ¿verdad? A nivel de comunicación, en el trabajo, a los niños les afectan el aprendizaje, incluso hasta en el lenguaje, porque nosotros aprendemos a hablar por repetición también. Pero sí es un proceso, digamos, que no va a ser inmediato, digamos, yo no voy a perder la audición inmediatamente, sino que es un proceso ya prolongado en el que yo debería buscar la ayuda. Sí, totalmente, sí. Normalmente cuando se genera una pérdida auditiva por una infección es porque no se trató.
¿Okay? Entonces la infección fue escalando y como no se trató, dañó alguna de las estructuras. Por eso es tan importante acá el trabajo también interdisciplinario, ¿verdad? Porque acá intervenimos, bueno, el otorrino, intervienen los audiólogos también, que nosotros medimos la audición y vamos midiendo qué tanto vamos mejorando esa infección y si va empeorando también, ¿verdad? Y la idea es tratarlo a tiempo, evitar que se llegue a dañar el tímpano o las estructuras internas y ya se genere una pérdida permanente. Recuerda que más adelante vamos a abrir el consultorio sobre este tema de infecciones de oído, así que usted nos puede mandar sus consultas por medio del WhatsApp 64 77 77 78. Empieza a escribirnos de una vez y más adelante vamos a contestar todas esas dudas que ustedes tengan. Doctora, la pregunta que yo me hago también es, ¿en cuánto tiempo yo tengo una infección, empiezo un tratamiento, en cuánto tiempo debería haber una mejoría? Y si no la veo, ¿cuál es la bandera roja así para decir inmediatamente buscar ayuda? Ok, esto normalmente, como les contaba, lo hacemos como de forma interdisciplinaria, ¿verdad? Con los otorrinos también, a nivel farmacológico y demás. Casi siempre, dependiendo del tipo de infección que tenga el paciente, se les da antibióticos, se les da algún otro tratamiento que el médico considere necesario, pero el tiempo de recuperación casi siempre debería ser, yo siempre los vuelvo a ver en un mes. Okay, entonces les hago la audiometría antes y en un mes los vuelvo a ver para ver qué tanto han recuperado la audición. Entonces, si tuviéramos que dar un tiempo, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Y muchos requieren otro tratamiento, otro seguimiento, doble y a veces hasta triple, pero normalmente como un mes dependiendo cada caso. Pero desde la audiología nosotros volvemos a hacer la audiometría en un mes y casi siempre vemos alguna mejoría por ahí. Cuando uno tiene una infección y se hace la audiometría, ¿qué se ve, digamos? ¿Cómo se manifiesta la infección? Bueno, primero lo que hacemos es una otoscopía, que la otoscopía básicamente es ver con una camarita el tímpano. Entonces, por ejemplo, en las otitis medias, que son las infecciones que están detrás de tímpano, lo que nosotros vemos es un montón de burbujitas. ¿Por qué? Porque hay un montón de líquido detrás de, y el tímpano casi siempre está rojito, está inflamado. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. De ahí, esa es la red flag, le digo yo, número 1, de que hay alguna infección atrás de tímpano. Y en audiometría, casi siempre lo que sale es una pérdida auditiva conductiva. Las pérdidas auditivas conductivas son pérdidas que nos dicen que hay un daño únicamente detrás de tímpano. La audiometría es súper fácil y no duele, para que no les dé susto tampoco. Y esta presencia, digamos, de líquido, hay que sacarlo. Normalmente con medicamento tiende a cesar, pero sí hay casos, más que todo en niños, incluso en algunos adultos, que se requiere otro tipo de tratamiento, un poquito tal vez más invasivo para poder sacarlos. Pero como les contaba, eso sí lo hacemos ya como a nivel interdisciplinario y vamos midiendo qué tanto va mejorando con el procedimiento también. ¿Qué podríamos hacer tal vez a nivel preventivo para no llegar, digamos, a este punto de sufrir una infección? Ok, primero que nada, evitar que le entre agua a los oídos. ¿Okay? Entonces, si uno va a las piscinas, a las playas, hay que usar protectores auditivos. Y aquí traigo unos para que los vean. Si quieren los podemos ver, sí, eso es importante. Importantísimo. Los protectores auditivos, lo ideal es que sean los que están hechos a la medida. Entonces, un protector auditivo, nosotros tomamos la medida, no sé si has visto, Susana, las que toman de los dientes. Claro. Lo mismo pero en oído y menos feo. Entonces, esto queda exacto a la forma del oído del para que paciente. No moleste. Y esto entra acá y ahí queda, exactamente. ¿Okay? Entonces, la idea es que no entre agua por acá, y esto es muy importante en personas que practican deportes acuáticos, natación. Los niños practican muchísimo natación y tras de eso son más propensos, claro, ¿verdad? Entonces, esto es excelente para evitar que entre agua en oído. Luego, no introducir nada en oídos. Hablamos ahora de los aplicadores, las llaves, las prensitas. Yo sé que a veces pica, ¿verdad? Ese es uno de los síntomas también. Cuando a uno le pica mucho, el oído puede estar empezando un proceso infeccioso por ahí. Y bueno, los aplicadores también dan la falsa sensación de que uno está limpiando, porque usted mete el aplicador y sale con cerita y uno dice, claro, estoy limpio, pero en realidad lo que hizo fue empujar la cera.
y eso hace un tapón y el tapón guarda humedad y genera una infección. Y antes de ir al consultorio, sí, me queda la pregunta, si yo me baño y siento agua en el oído, ¿cómo hago entonces para secarme? Bueno, lo ideal es que uno se bañe recto, ¿verdad? Es que, vamos a ver, hay personas que hacen esto cuando se bañan, entonces es más fácil que entre agua, entonces lo ideal es que uno se bañe recto, pero si sí le entra mucha agua, entonces lo ideal es usar los protectores y igual cada vez que uno sale del baño, entonces se seca con el paño, hasta donde le llegue el dedito. De hecho, esa es la forma ideal incluso hasta de limpiar el oído, entonces se pone el pañito hasta donde le llegue el dedo y listo. Eso ya con eso debería de estar el oído bien protegido. Perfecto. Vamos ahora a las 10:46 a abrir el consultorio sobre este tema de infecciones de oído. Conversamos con Maricruz Zamora, quien es audióloga. Si tiene dudas sobre infecciones de oído, llámenos aquí al estudio. Tiene en pantalla el teléfono. También nos puede escribir por WhatsApp, que ya tenemos algunas consultas. María de Sarapiquín, un saludo, doña María, nos dice, quiero saber qué tan buenas son las duchas de oídos para quitar la cera. Ok, ese es un tema bien controversial, les cuento. Es cierto que se ha dicho que los lavados de oídos no son lo más recomendado y demás, pero sí les cuento que hay ocasiones donde hay tapones de cera que solo salen con un lavado, ¿okay? Que es lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tal vez el lavado de oído que no es recomendado? El que se hace con jeringa. ¿Okay? El lavado de oído debe tener un cuidado extremo. Primero, el agüita debe tener una temperatura específica, porque si no el paciente le puede dar una crisis de vértigo, mareo, porque el oído es el centro del equilibrio. Entonces un cambio de temperatura brusco puede darle eso. Entonces eso tiene que hacerse con una máquina especial que pueda introducir una presión específica para oído. Entonces, ¿es recomendado? Sí, pero en casos muy específicos, y lo debe hacer alguien certificado y demás, porque si no puede generar algún daño a nivel de tímpano y por ende una pérdida permanente también. Es algo delicado, que no podemos dejar así a la libre. Tenemos aquí otra consulta, dice, mi hijo tiene 5 años y le da seguido, que se le hace como un taponcito de cera y lo que le envías son gotas para destapar. Bueno, qué importante que tocan el tema de las gotas, porque ese también es otro mito. ¿Okay? Uno siente algo en oído y de una vez corre a echarse gotas, y en ocasiones las gotas no siempre son lo ideal, ¿verdad? En ocasiones más bien estamos humedeciendo el oído y por ende se genera más infección, infección. Ahora, siempre que vamos a utilizar gotas deben ser gotas medicadas. No puede ser cualquier gota, porque a veces uno va y compra las de venta libre y nada más se echa y lo que hace es humedecer. Entonces, en niños sí es muy recurrente el tema de las infecciones, como hablábamos al inicio, pero acá lo más importante es ver qué es lo que está pasando, porque en ocasiones usan gotitas para ensuavizar la cerita y que salga, pero eso no es del todo cierto. En realidad lo que hace es que la cera, sí es cierto, se ensuaviza, pero se hace como un chicle y se pega dentro del tímpano y por ende siguen las molestias. Entonces habría que revisar bien, en este caso en específico, si es que tenemos un tapón de cera que más bien me genera humedad y que por ende hace infección una y otra vez. Vamos ahora a hacer contacto hasta Guadalupe, porque don Guillermo Muñoz tiene una consulta. Muy buenos días. Buenos días. Vieras que hace como 4 meses me dio vértigo y en estos momentos tengo problemas en un oído, en el oído izquierdo. Él, cuando yo voy en el carro, me hace un bullón como si estuviera un animalillo metido ahí adentro, por decirlo así. Y fui al doctor y me dijo que tenía agua, que masticando chicle que se quitaba. Eso fue lo que me dijo. Don Guillermo, muchas gracias por llamarnos. Sí, muchas gracias por su consulta, don Guillermo. Bueno, si hay agua detrás de tímpano, si hay agua en oído, difícilmente se va a quitar comiendo chicle. Sí es cierto que cuando uno come chicle, la trompita que conecta nariz con oído se abre y regula la presión. Entonces, por ejemplo, cuando vamos en un avión o cuando subimos a un lugar muy alto, si vamos comiendo chicle, evitamos un poquitito esa sensación de oído tapado. Pero esto no va a hacer que se salga el líquido, ¿verdad? Entonces, lo más importante acá es revisar para ver si realmente hay líquido detrás de...
y tratar de referir tal vez para que reciba el tratamiento farmacológico ideal, porque si no, no vamos a mejorar, va a seguir con lo mismo. Vamos a saludar a don José Guillermo Robles, quien nos llama desde Acerrí. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cuál es su consulta? Mire, el asunto está así. Yo padezco de infecciones muy a menudo en el oído derecho y ya me mandaron una audiometría, me salió bien, pero siempre persisten las infecciones. Yo quisiera saber si sería bueno ir a ver un otorrino o por qué se debe tanta infección si yo siempre me he cuidado mucho de los oídos por el mismo motivo de que padezco de ellos. Muchas gracias. Gracias a usted, don José. Muchas gracias, don José. Sí, aquí lo ideal es que visitemos un otorrino para ver qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas que se sienten en oído, pero no necesariamente el problema está en oído. ¿Okay? Muchas veces viene de nariz. Por ejemplo, en niños, el tema de las amígdalas, los adenoides, nariz, garganta, puede generar infecciones recurrentes que no necesariamente las está haciendo el oído, a veces las está haciendo la nariz. Entonces, en pacientes que no tienen algún daño en oído, sí es muy recomendado trabajar de forma interdisciplinaria y que lo vea tal vez un otorrino para que revise también oído, nariz y garganta y ver qué es lo que pasa por ahí y tratar de cesar un poquitito el tema de las infecciones, porque a la larga sí nos puede generar daños permanentes. Doctora, aquí tengo una consulta de doña Sandra de Alajuela, a quien le mandamos un saludo por estar viendo los doctores, que habla de los aplicadores. Ya que tocamos el tema, dice: me toqué una única vez con un aplicador y de inmediato me dio tinnitus. ¿Esto se puede revertir? Ok, el tinnitus es de los temas más frecuentes. Es de las cosas más frecuentes. Muchísimas personas padecen de tinnitus de forma silenciosa, no lo cuentan. Es sumamente molesto. Si tal vez nosotros tocamos tímpano, habría que ver si esto me está generando alguna perforación a nivel de tímpano, y al haber una perforación el tinnitus se activa, porque al final el tinnitus es una alerta de que algo no está bien a nivel de oído. ¿Okay? Eso es, yo siempre les explico a los pacientes y les digo que el tinnitus es como una puerta de emergencia. Cuando uno la abre empieza a sonar y uno sabe que algo está pasando. Eso es el tinnitus en el cuerpo. Entonces habría que ver si es que hay una perforación a nivel de tímpano y que esa perforación me está generando una pérdida auditiva y que por ende aparece el tinnitus, porque cuando hay un tinnitus uno no ataca el tinnitus como tal. Y sí es cierto que si uno lee va a encontrarse un montón de cosas que dicen que no tiene cura, ¿verdad? Y digamos que es más o menos cierto, porque es cierto que no hay un medicamento específico que yo le diga: mira, Susana, tómate esto y el tinnitus se va a ir, porque nosotros no atacamos el tinnitus, atacamos la causa del tinnitus, porque el tinnitus es un síntoma. Entonces sí valdría mucho la pena ver si es que el tímpano está perforado, y si está perforado, ¿qué podríamos hacer? Si hay alguna pérdida auditiva de fondo y que podemos atacar tal vez esa pérdida auditiva, y por ende al rato y el tinnitus logra bajar, incluso hasta desaparecer también. Esa es la respuesta para doña Sandra, entonces consultar de inmediato sería lo adecuado. Maricruz, aquí tenemos una consulta que nos hacen: ¿por qué a veces uno siente que tiene como un pitito en el oído que no se va? Eso es un tinnitus. Eso es el tinnitus. El tinnitus se puede manifestar como un pito, un zumbido. Muchos pacientes me dicen que lo escuchan como si fuera una chicharra. Como un abejón. Como un abejón, un aguacero, de todo. Es multifacético. Él cambia de tonalidad, puede cambiar de volumen también. El tinnitus es de las cosas a nivel médico más difíciles de tratar, porque la lista de causas es grandísima. Pueden ser problemas en cervicales, problemas en mandíbula, problemas en dientes. Lo que sí es cierto es que más o menos el 80% de las personas que tienen un tinnitus, su principal causa o una de sus causas es la pérdida auditiva. Entonces por eso es que hay que evaluarse. Pero si eso que nos preguntan, eso es un tinnitus, y lo primero que tenemos que evaluar es si hay una pérdida auditiva de fondo que me esté generando ese tinnitus. Aquí tengo otro televidente que lo refiere como un abanico. Ajá. Eso también es un tinnitus. De inmediato entonces para la persona que hizo esta consulta. Dice acá también: tengo un hijo que está padeciendo de falta de audición, tiene 42 años, él trabajó 24 años en una fábrica de puertas. La exposición a ruido es uno de los principales
de las principales causas de pérdida auditiva permanente. Esa pérdida auditiva se da exactamente en esta estructura que tenemos acá, que parece un caracol. Este caracol está lleno de células. Al estar lleno de células, yo siempre le explico a los pacientes que esto es como tener una fábrica con un montón de trabajadores. Entonces, cuando uno se expone a ruido, estos trabajadores tienen que hacer 2 o 3 veces más trabajo de lo que hacen los trabajadores en un oído que no se expone a ruido. Entonces, lo que sucede es que ellos se desgastan. Al desgastarse, se genera una pérdida auditiva y en muchas ocasiones es una pérdida auditiva por desgaste de forma temprana. ¿Okay? Entonces, hay pacientes que lo desarrollan a los 30, 40, dependiendo mucho de la exposición. Y bueno, en el caso de este paciente es que por un tema de trabajo tuvo la exposición, pero vale mucho la pena también comentar que el uso de audífonos para música, que ahora es sumamente común, ¿verdad?, de forma prolongada, hace el mismo efecto a nivel de la cóclea, que es este caracol. Uno le está dando 2 o 3 veces más trabajo del que debería de tener y por ende se desgasta de forma acelerada. Y esto es irreversible. Entonces, en el caso de la consulta, sí sería bueno hacer una audiometría para poder saber qué tipo de pérdida auditiva tiene, qué tanta pérdida y cuál puede ser la solución o lo que vamos a hacer para mejorar su calidad de vida. Sí, aprovechar también esto para recordar a las personas que usan audífonos, sobre todo los jóvenes, ¿verdad? En estos días, tal vez un volumen moderado, ¿verdad? Porque es como usted está a la par de alguien y está escuchando incluso lo que la otra persona, claro. Sí, de hecho acá está, nosotros siempre les decimos a los pacientes de la regla 60-60, ¿ok? Para que se les grabe por ahí, que las personas deberíamos de usar, o podemos usar audífonos para música 60 minutos al día a no más del 60% del volumen. ¿Okay? Eso es como el parámetro seguro para el oído, porque si no se empieza a generar un desgaste demasiado rápido. De hecho, creemos que vamos a tener una ola de pacientes jóvenes, muy jóvenes, pronto por el uso de audífonos y por el desgaste que esto genera. Claro, y aquí tengo tal vez una última pregunta, Maricruz. Dice, hace mucho tiempo me hicieron el lavado de oídos porque solía tener muchas infecciones. Sin embargo, siento que mi capacidad auditiva es un poco baja. Tengo 35 años, a veces me pica mucho y solo me limpio con un pañito suave. También a veces tengo como pitidos. No sé si se trata de una infección, aunque no me duele, o si esto es normal. Ok, bueno, los lavados de oído se utilizan únicamente para tapones de cera. Okay, no es el tratamiento ideal para las infecciones, porque como comentábamos al inicio, más bien la humedad hace que la infección se haga más grande. Entonces, si nosotros hacemos un lavado de oído, esto lo que va a generar es un aumento de la infección, ¿verdad? Un avance. Sí es cierto que cuando dan muchas infecciones, la capacidad auditiva empieza a disminuir, porque el tímpano lo que hace, él funciona como un tambor, entonces lo que hace es vibrar. Entonces cuando el tímpano ha tenido muchas infecciones, se lastima. Y al lastimarse ya no vibra bien y genera una pérdida auditiva. Entonces, en este caso, tenemos que hacer una audiometría, igual que el caso anterior, para ver qué tanta pérdida auditiva hay detrás de esas infecciones. Primero ver si está activa o no la infección, ¿verdad? Para tratar de desactivarla y posteriormente hacer ya los exámenes auditivos y poder medir qué tanta pérdida de audición es para tratarla a tiempo también, porque esa es otra cosa. Los pacientes normalmente dicen, bueno, yo siento que oigo pero no entiendo, pero usted seguro está pronunciando mal, ¿verdad? Y uno se empieza a dejar y los estudios dicen que más o menos las personas tardan unos 10 años en buscar ayuda desde que sienten los primeros síntomas. Entonces, lo ideal es buscar ayuda desde el momento uno en que sentimos esa disminución auditiva, porque puede afectar un montón la calidad de vida. Con ese mensaje nos quedamos entonces. No espere para consultar en caso de que tenga alguno de estos síntomas. En pantalla tiene la información de Maricruz Zamora, audióloga. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. No, el gusto es mío de estar acá con ustedes.
Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en este programa de los doctores. Los invitamos para que continúen en Teletica. Viene Calle 7 Informativo con el anuncio de la presidenta electa Laura Fernández sobre el gabinete con los compañeros de Telenoticias. También puede seguir esta transmisión especial por teletica.com y nuestro canal de YouTube Teletica Costa Rica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días.